Hola iglesia, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Espero que todos nos encontremos bien, en salud y en bendición. Le doy gracias a Dios por permitirme nuevamente estar aquí con ustedes y compartir nuevamente una porción de su palabra. Espero que sea de bendición para todos ustedes y que todos juntos podamos leer de la palabra del Señor. Y te invito a que busques tu Biblia, si la tienes en celular, abre tu celular, pero te invito a que dispongas todo tu ser para en esta noche escuchar la palabra del Señor. Te invito a orar, te invito a que juntos elevemos una oración a nuestro Padre Celestial y que podamos todos juntos alabarle y bendecir su santo nombre. Oremos. Amantísimo Dios, Padre Celestial, en esta noche queremos darte infinitas gracias, Dios, porque tú eres bueno, Señor, porque para siempre es tu misericordia, Padre Santo, y porque, Señor, a ti te ha placido darnos un día más de vida, Padre Santo. Sabemos, Señor, la situación en que se encuentra actualmente el mundo, Padre Santo, que está viviendo una pandemia, Señor, pero confiamos en tu palabra, Señor. Confiamos en que nuestra vida está en tus manos, Señor, y que a nosotros nada de esto nos ha de tocar, Padre Santo, porque estamos confiando en el Rey de Reyes y en el Señor de Señores, en ti, Padre Celestial, que tú tienes la potestad, Señor, de levantar al enfermo, que tú tienes la potestad, Señor, de levantar al caído, Señor, que tú con tu palabra, Dios, levantaste, Señor, de la muerte a muchas personas, Padre Santo, quien tiene el poder suficiente, Padre Santo, para soplar aliento de vida en un valle, Señor, de huesos secos, Padre Santo. En esta noche, Dios Todopoderoso, afirmamos nuestra confianza en ti, Padre Celestial. Y te pedimos, oh Dios, que el fuego de tu Espíritu sea avivado en nuestras vidas, Padre Celestial. Y que cada día que pasa, Padre Celestial, nos acerquemos mucho más a ti, Dios Todopoderoso. Te pido, Dios, que tu Espíritu sea derramado sobre las familias de la Iglesia El Verbo, Padre Celestial. Que sea derramado, Señor, sobre todos y cada uno de los miembros de tu iglesia, Padre Celestial, en esta congregación, Padre, y no solamente en la iglesia El Verbo, Señor, sino en todas las iglesias donde se predique y hable de tu palabra, Señor. Bendícenos grandemente, Padre Celestial, y te pedimos, Señor, que en este momento, Padre Santo, nos ayudes a quitar toda distracción de nuestra mente, Señor, a quitar todo aquello, Señor, que nos puede incomodar para escuchar tu palabra, Padre Santo, y que seamos, Señor, en un solo sentir contigo, Padre Celestial, alabándote y bendiciéndote, Señor. La gloria y la honra es para ti, Señor, y te damos alabanza. Amén y amén. Amén, amada iglesia. Espero que en esta noche puedas tener tu Biblia a la mano, puedas leer la palabra del Señor y que todos juntos podamos entender lo que Dios quiere decirnos para nuestras vidas. Cristo viene pronto. ¿Cuántas veces ustedes han escuchado esta frase? Cristo viene pronto. ¿Cuántas veces la has dicho? ¿Sabes lo que significa? En estos últimos años, semanas, días, ¿cuántas veces la has oído? Es una frase que muchas veces nosotros en nuestro diario vivir la hemos podido decir, pero quisiera preguntarte en esta noche, para ti, ¿qué es Cristo viene pronto? Y si pudieras colocarlo en los comentarios de este video, escribe, ¿qué significa para tu vida que Cristo viene pronto? La segunda carta del apóstol Pedro, del capítulo 3, versículos del 8 al 14, y el versículo 18 nos muestra una descripción de lo que ha de ser la segunda venida de Cristo. Y nosotros confiamos de que Cristo va a venir nuevamente. Si tú lo crees, di amén. Yo lo creo. Y encontramos en la segunda carta de Pedro la siguiente manera.
el siguiente versículo. Dice de la siguiente manera. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos del 8 al 14 y leemos después el versículo 18. Dice de la siguiente manera. Mas, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierras nuevas en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. El Evangelio de Mateo nos hace una descripción de cómo ha de ser la segunda venida de Cristo. Nos muestra cómo ha de venir, qué ha de hacer, qué pasará en la tierra, qué sucederá antes de que Él venga. Y en esta noche no quisiera centrarme en la forma o en el cómo ha de venir Dios ni cómo será la segunda venida. Porque para eso, ahora más adelante haremos un pequeño recuento, un pequeño resumen de algunas citas que nos muestran cómo ha de ser esa venida, qué sucederá. Mas quisiera en esta noche centrarme en lo que nosotros, su pueblo, el pueblo de Dios, debe hacer para esperar esa segunda venida. Entonces, ¿cómo debemos nosotros o qué debemos hacer nosotros para esperar esa segunda venida? Sabemos de que Cristo viene pronto, porque Él lo ha dicho y lo ha prometido en su palabra. Les decía que el Evangelio de Mateo, también el Evangelio de Marcos y el Evangelio de Lucas nos dan un resumen de cómo ha de ser esa segunda venida. Es más, hasta el libro del Apocalipsis nos muestra cómo ha de venir Cristo con poder, con gloria y con con los detalles de cómo ha de ser esa segunda venida. Pero algo que sí es claro y que la segunda carta de Pedro nos enseña en esta noche es que Cristo ha de venir y pronto ha de venir. Pero quisiera centrarme, antes de dar inicio a los puntos en esta noche, en lo que dice el versículo 8 y el versículo 9 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice de que no ignoremos estos, amados, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que seamos pacientes, sino que Él es paciente, para con nosotros, no queriendo que ninguno de nosotros perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Eso qué significa? De que la venida de Cristo es pronto, pero ¿pronto cuándo?
cuando sea el momento adecuado según nuestro Padre Celestial Dios. ¿Para qué? Para que ninguno perezca, para que ninguno muera, sino que todos procedamos al arrepentimiento y a la salvación. Cuando estas cosas sucedan, el Señor ha de venir nuevamente. Entonces, miremos algunos versículos que nos muestran o que nos dicen que el Señor ha de venir pronto. Y como Él lo ha dicho, Él lo cumplirá y así ha de ser. Yo confío en esa palabra. Mateo 24, del versículo 29 al 51, nos muestra cómo ha de ser la segunda venida de Cristo. Y si lo leemos de manera rápida, encontramos de que vendrá como ladrón en la noche, de que nadie sabe el día ni la hora, de que va a haber una gran voz en los cielos, de que va a suceder así como en los días de Noé, y en fin, muchas de estas cosas serán o sucederán así como lo ha dicho la palabra, y sucederán en estos tiempos antes de que venga Cristo. También en Marcos 13, 24 al 37 encontramos la segunda venida de Cristo. En Lucas 21, 25 al 38 encontramos. En Apocalipsis 19, del 11 al 26 encontramos cómo será la figura de Cristo en su segunda venida. Apocalipsis 1, 3 dice que el tiempo está cerca. Tesalonicenses 5, 2 dice de que vendrá como ladrón en la noche. Apocalipsis 22, 12 dice, yo vengo pronto. Segunda de Pedro 3, 9 nos dice de que el Señor vendrá pronto, que nos retardará su promesa y que todos veremos la segunda venida del Señor. La palabra de Dios nos dice de que del día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo conocen cuándo ha de ser. Pero con todo lo que leemos sabemos de que Cristo ha de venir pronto, ha de venir por segunda vez. La Biblia nos enseña y nos muestra que van a haber señales al final del tiempo antes de que Él venga. Y que estas señales son, digamos, son sinónimo o son, digamos, prueba de que está cerca su segunda venida. ¿Cuáles son esas señales? Lo encontramos en Mateo 24, del 3 al 28, dice de la siguiente manera: el amor de muchos se enfriará, los padres se levantarán contra sus hijos, los hijos se levantarán contra sus padres, van a haber falsos profetas, van a haber guerras, rumores de guerra, van a haber pestes, van a haber hambre, va a haber terremotos, va a haber todas estas cosas. Son señales de que Cristo ha de venir pronto. Y si podemos darnos cuenta, muchas de estas cosas están sucediendo actualmente. No quiero decirles ahora que esto es algo para que cojamos miedo, cojamos temor, no. Sino de que ni tampoco quisiera volverme como persona que quiera decir que esto está sucediendo, esto va a estar pasando y Cristo está pronto, no. Porque no sabemos en qué momento ha de venir el Señor. Pero sí podemos hacernos una idea de qué cosas van a suceder para que la venida de Cristo esté cerca. Ahora, algo importante que nosotros los creyentes tenemos que tener claro es que Cristo viene nuevamente y Cristo viene pronto. Téngalo por seguro, hermano. Téngalo por seguro, iglesia, que si Él lo dijo, así ha de ser. Yo creo en esa palabra. Ahora, como les dije, no me voy a centrar tanto en el cómo va a venir, el qué va a suceder, cómo va a ser la forma como va a llegar, sino en lo que nosotros como creyentes debemos hacer antes de que Él venga por segunda vez. La palabra de Dios en el versículo que acabamos de leer de 2 de Pedro capítulo 3 nos da un ejemplo de cómo debemos vivir nosotros o qué debemos hacer nosotros
para esperar la segunda venida de Cristo. Y en el versículo 11 dice de la siguiente manera: puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándonos para la venida del día del Señor, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero vosotros, ¿qué dice el versículo 13? Esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad que con diligencia ser hallados en él sin mancha e irreprensibles en paz. Y el versículo 18 nos dice de la siguiente manera: antes bien, creced ¿en qué? En la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Qué nos dice la palabra? Que nosotros ¿qué debemos hacer? Primero, vivir y andar en santa y piadosa. Tener una vida santa y una vida piadosa. Pero además de eso, teniendo en cuenta que Dios mora en justicia, y al morar en justicia nosotros debemos también estar en la justicia del Señor. Adicional a eso nos dice de que nosotros debemos esperar con paciencia, pero procurad que con diligencia ser hallados como sin mancha e irreprensible y en paz. Y por último nos dice de que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Pedro nos dice, ojo, van a suceder todas estas cosas, pero ustedes deben estar prestos para hacer esto antes de que Cristo venga. Vivir en piedad, en santidad, vivir con paciencia, vivir con justicia, vivir de una manera para ser hallados sin mancha e irreprensibles sin paz, y creciendo en gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Ahora, yo quiero preguntarte, para ti, ¿qué es crecer en la gracia y el conocimiento de Dios? Porque el versículo 18 nos lo dice de esa manera: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento. Y para crecer en la gracia y el conocimiento de Dios debemos seguir ciertas cosas o hacer ciertas cosas para seguir creciendo y llenándonos del conocimiento de nuestro Señor. Un versículo de la palabra nos dice de la siguiente manera: que nosotros cuando conocemos a Dios somos como niños, y como niños necesitamos primero la leche espiritual, que no está adulterada, que no tiene ninguna mancha, pero después dice que nosotros debemos crecer, y a medida que vamos creciendo debemos ir, digámoslo de esta manera, creciendo también en comer alimentos sólidos, y al comer alimentos sólidos nos vamos a nutrir mucho más que solamente la leche. Estamos en tiempos en que muchos de nosotros llevamos muchos años en el Evangelio y hemos estado creciendo en la gracia, pero hay algunos que son personas nuevas en el Evangelio y necesariamente tienen que tener la leche espiritual, no adulterada, sin mancha. Pero la palabra nos muestra en esta noche que para la segunda venida de Cristo nosotros debemos tener y procurar crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. Y entonces, ¿qué debemos hacer nosotros para crecer en la gracia? Primero, debemos crecer en fuerza, debemos crecer en estatura. Y eso no estamos hablando de nuestra manera física, porque sabemos de que Dios es un ser espiritual y al ser espíritu nosotros también debemos vivir en el espíritu. Ahora, al crecer en fuerza y en estatura, vamos a seguir adquiriendo conocimiento. Y al adquirir conocimiento, debemos tener un crecimiento mucho más grande y mayor que el de cuando recién conocimos al Señor.
Ahora, la palabra nos enseña que nosotros debemos crecer en pensamiento, en conocimiento, en plenitud del Espíritu, o sea, en poder de Dios. Además, debemos dejar de ser niños que toman leche y empezar a comer comida sólida. Debemos vivir en obediencia a Dios. Debemos darle el control de nuestras vidas a nuestro Padre Celestial. Adicional a eso, debemos vivir en santidad, vivir en pureza, vivir irreprensible, vivir en paz, vivir en paciencia, vivir de manera piadosa y dar fruto. Para hacer todas estas cosas, la palabra nos enseña de una manera muy bonita y lo encontramos en el Salmo 1, versículos del 1 al 3. Resumiendo todo lo que le dije, el Salmo 1 dice de la siguiente manera: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que en la ley de Jehová se deleita, de día y de noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. En resumen, para crecer en gracia debemos poner en práctica aquello que nos dice el Salmo 1. No andar en consejo de malos, no andar en senda de pecadores, no cultivar amistad con los que blasfeman, sino que debemos, ¿qué hacer? Primero, meditar y gozarnos, deleitarnos en la ley del Señor. Y para deleitarnos en la ley debemos conocer cuál es esa ley. ¿Y dónde conocemos la ley del Señor? En su palabra. También nos dice el Salmo 1 que de día y de noche meditemos en la palabra. Y para meditar en ella debemos tener la práctica de hacerlo. Debemos tener la costumbre de hacerlo. ¿Cuándo? Día y noche. Entonces es cuando viene lo siguiente, cuando vamos a crecer en plenitud y conocimiento de Dios, y que su poder va a llegar a nosotros y vamos a dejar de ser niños y convertirnos en adultos, en crecer nuestro conocimiento de nuestro Padre Celestial. ¿Por qué? Porque seremos como un árbol plantado a la orilla de un río. La gracia y el poder de Dios va a estar derramándose sobre nuestras vidas. Pero para estar derramándose sobre nuestras vidas debemos, ¿qué? Primero, deleitarnos en Él. Segundo, meditar en su palabra. Tercero, estar atento a su voluntad, en obediencia a Él. Y ahí es cuando, en su debido momento, nosotros vamos a dar el fruto dignos del Señor. ¿Por qué? Porque estamos creciendo en Él, en su gracia y en su conocimiento. Y en ese momento daremos nuestros frutos. Iglesia, es tiempo de que nosotros demos fruto. Es tiempo de que nosotros dejemos de ser niños. Es tiempo que nosotros dejemos de recibir leche y empezar a tomar comida sólida. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo está cerca. Ahora, iglesia, ¿cómo podemos poner en práctica todo esto? Yo sé que es muy repetitivo lo que voy a decir, pero es la única manera como nosotros podemos seguir creciendo en la gracia y el conocimiento de Dios. Y es a través de una vida devocional, una vida de ayuno y oración, una vida de meditación en la palabra, una vida diaria y constante de alabanza y adoración, una vida de comunión con el Padre, pero también con nuestros hermanos. Todo esto lo hacemos cuando nos deleitamos en el Señor, cuando tenemos ese amor por el Señor, cuando ponemos en práctica su palabra, es que nosotros empezamos a crecer en la gracia del Señor, a crecer en el conocimiento de Él. De pronto se ha hecho un poco difícil en pandemia, pero eso no es excusa para dejar de crecer. Una vez alguien me dijo la siguiente frase y la quisiera compartir contigo en esta noche.
El único temor que yo tengo de volver a la iglesia después de esta pandemia es que la iglesia regrese tal y cual o peor a como estaba antes de comenzar la pandemia. Yo me puse a pensar, ¿cómo así? ¿Cómo así que esté tal y cual como antes o peor de lo que estaba en la pandemia? Y es que muchas veces nos hemos dejado llevar por el común y por la cotidianidad. Y es que si nosotros no crecemos en el conocimiento de Dios, pueden suceder varias de las situaciones que les voy a mencionar a continuación. Una iglesia que no crece en el conocimiento de Dios es una iglesia que es inmadura. Es una iglesia que no le importa la situación de sus hermanos. Es una iglesia que no está dispuesta a realizar las actividades o apoyar las actividades que la iglesia propone, tales como ayuno, tales cuales como vigilias, tales cuales como oración, tales cuales como cultos, puede ser miércoles, domingo, sábado, en el caso de los jóvenes. Una iglesia que no crece es una iglesia que solamente asiste por obligación, porque me toca, porque debo asistir. Una iglesia que no crece es una iglesia que no muestra frutos. Una iglesia que poco a poco va dejando de caminar. Y al escuchar esas palabras, a decir de que el temor de él era que la iglesia continuara tal y cual como antes, es porque esta pandemia, antes de alejarnos de las cosas de Dios, nos debió permitir crecer mucho más en las cosas del Señor. Está bien, estamos desde la comodidad de nuestra casa, no estamos yendo a un templo, pero esa no es excusa, iglesia, para dejar de buscar las cosas de Dios. Con esto no quiere decir que la iglesia sea o esté en esta situación, ¿no? O que la iglesia esté pasando por estas dificultades o no. Lo que quiero llegar, o más bien lo que quisiera dar a entender en esto, es que si la iglesia o si el pueblo de Dios no está dispuesto a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor, va a suceder lo que dice la palabra, de que como en los tiempos de Moisés de Noé, se darán en casamiento, se embriagarán, estarán los unos con los otros, de muchas cosas sucederán. ¿Y qué dice la palabra? De haberse multiplicado la maldad en el mundo, Dios mandó un diluvio para que la humanidad pereciera. Y hasta cuando no empezó a caer el diluvio, sino que ya no estaba en el arca, fue cuando entendieron que el final estaba cerca. Dice la palabra en Mateo 24, versículos del 33 al 38 y en este caso 39. Entonces dice la palabra que estarán dos en el camino, uno será quitado, el otro será llevado. Dice que dos mujeres estarán moliendo y una será tomada y la otra será dejada. Y el versículo 42 de Mateo dice de la siguiente manera: velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Y lo que leímos en la segunda de Pedro, capítulo 3, dice de la siguiente manera, de que nosotros no sabemos cuándo será el tiempo, porque para Dios es como un día, es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Pero nosotros debemos tener la certeza y la seguridad, iglesia, de que Cristo viene pronto. No, el Señor no retarda su promesa. El Señor no se demora. El Señor no actúa antes ni después, sino en el momento justo. Y quisiera ya finalizar, iglesia,
con lo que dice Mateo 24, del 44 al 51. Dice de la siguiente manera: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no lo espera y a la hora que éste no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Iglesia, no quiero que esto se tome como una predicación para dar miedo, ¿no? Sino que nos permita a nosotros seguir creciendo, así como dice Pedro en su carta, que crezcamos en la gracia, crezcamos en el conocimiento, para cuando Él llegue, estemos todos alabando a nuestro Señor. Y como dice Mateo: bienaventurado aquel siervo cuando su Señor llegue, lo encuentre haciendo como Él lo mandó. Y el libro de Daniel, del profeta Daniel, al capítulo 12, versículo 12 al 13, dice o se resume de la siguiente manera. Y es: bienaventurado el hombre que espere hasta el fin, porque reposará y se levantará para recibir su heredad al fin de los días. Iglesia, bienaventurado aquel que espere hasta el fin, y que el Señor, cuando venga por segunda vez, lo encuentre haciendo como Él os ha mandado. ¿Y cómo nos ha mandado? A hacer su voluntad, a meditar en su palabra, a crecer en el conocimiento y en su gracia, a deleitarse en Él. Iglesia, Dios nos continúe bendiciendo, Dios nos ayude a que cuando Él venga por segunda vez nos encuentre tal y cual como Él nos ha mandado. Bendiciones para todos y que tengan una muy buena noche.